Hoy nos vamos a meter de lleno con una idea que suena a pura ciencia ficción. Ordenadores que en parte funcionan gracias a los hongos. ¿De verdad? ¿Es esto el futuro? Venga, vamos a desgranarlo bien. Pues mirad, todo este análisis arranca con esta pregunta. Una pregunta real de un alumno a su profesor. Y es la chispa perfecta porque tiene ese punto de titular increíble, casi de clickbait. Y justo por eso merece la pena pararse a ver qué hay de verdad en todo esto. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a separar el grano de la paja, la ciencia de la anécdota, para entender si estamos ante un experimento curioso de laboratorio o, quién sabe, ante los cimientos de una revolución en nuestros dispositivos. Muy bien, pues vamos al lío. Lo primerísimo de todo es aclarar la confusión principal, la que generan casi todos los titulares que habréis visto por ahí. A ver, que aquí está la clave de todo el asunto. Hay que quitarse de la cabeza la imagen de cambiar un módulo de RAM por unas setas. No va de eso. La investigación real se centra en dos palabras que son fundamentales: micelio y membristor. Primero, el material biológico. Cuando vemos un hongo, lo que vemos es la seta, ¿verdad? Bueno, pues lo importante aquí es lo que no se ve, el micelio. Es como el sistema de raíces del hongo, una red subterránea brutal, densísima de filamentos que se conectan entre sí. Y esa estructura es la verdadera protagonista de esta historia. Y ahora la parte electrónica, el memistor. La pista está en el nombre, memoria y resistor, o sea, resistencia. Es un componente muy especial porque su resistencia eléctrica no es fija. Cambia según la corriente que le ha llegado antes. Y es esa capacidad de guardar un historial lo que le permite, entre comillas, recordar estados eléctricos. Esta tabla lo deja todo mucho más claro. La RAM, ya sabemos, es rapidísima pero volátil. Apagas el ordenador y adiós datos. El almacenamiento, el disco duro o SSD, es para guardar las cosas a largo plazo. Pero fijaos en el membristor, su función es otra, es tener una resistencia con memoria. No es ni una cosa ni la otra, es una nueva categoría que puede unir memoria y procesamiento. Y es justo aquí donde los hongos entran en juego. Vale, entonces la pregunta del millón es: ¿cómo narices se consigue que una red de filamentos de un hongo se comporte como un componente electrónico con memoria? Pues el proceso es alucinante. A grandes rasgos, en el laboratorio se hace algo así. Primero, se cultiva el micelio de un hongo, por ejemplo, un shiitake. Luego, se deshidrata, se seca, para que la estructura sea estable. Después, se le conectan unos electrodos en distintos puntos de esa red y finalmente se le empiezan a aplicar voltajes para medir si la resistencia de la red cambia y si recuerda esos estímulos, o sea, si se comporta como un membristor. Y ojo que esto es súper importante para no dejarnos llevar por la imaginación. El micelio no piensa, no procesa información como un cerebro. Simplemente actúa como un material, un componente biológico dentro de un circuito que sigue siendo electrónico. Es la unión de dos mundos. No es que un hongo vaya a sustituir a un chip. Vale, ya entendemos más o menos cómo va. Pero, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué es importante? ¿Qué ventajas reales podría tener? Mirad este número, 5.850 Hz. Puede parecer un dato técnico sin más, pero es que es una de las claves. Las pruebas demuestran que el micelio puede cambiar de estado miles de veces por segundo. Y esto es crucial, porque nos dice que no estamos hablando de un proceso biológico súper lento como ver crecer una planta. Es una respuesta eléctrica bastante rápida, lo suficiente para ciertas aplicaciones. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque más allá de la sostenibilidad o de que sea biodegradable, que ya son ventajas gigantescas, está la computación neuromórfica. Pensemos en esto. Los membristores se comportan de forma parecida a las sinapsis de nuestro cerebro, reforzando o debilitando conexiones según los impulsos. Esto abre una puerta increíble a crear un hardware que no solo calcule, sino que aprenda de una forma mucho más eficiente y parecida a como lo hace nuestro cerebro. Pero bueno, vamos a ser realistas. Una cosa es un prototipo que funciona en un laboratorio y otra muy distinta es tener un producto comercial. Y en medio hay un abismo lleno de desafíos de ingeniería. Esta comparativa lo resume perfectamente. El mito es la idea de cultivar tu propia RAM en una maceta. La realidad es que se está creando un componente muy específico en un entorno de laboratorio supercontrolado. No, esto no va a reemplazar la memoria de los ordenadores mañana mismo. Es una exploración de un material nuevo para un tipo de electrónica muy especializada. Es que los obstáculos son enormes. Para empezar, un hongo no crece con la precisión nanométrica de una oblea de silicio. Hay que conseguir que cada componente sea idéntico a los demás. Hay que protegerlo del calor, de la humedad y sobre todo hay que hacerlo diminuto, miniaturizarlo para que pueda competir e integrarse con los chips que usamos hoy. El reto no es que funcione una vez, es que funcione millones de veces, de forma fiable y a gran escala. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿cuándo podríamos ver algo así en productos de verdad? Vamos a intentar dibujar una hoja de ruta que sea plausible.
Si tuviéramos que apostar, a corto plazo, lo más probable es ver esta tecnología en nichos muy concretos, sensores biodegradables, quizá prototipos en universidades. A medio plazo, puede que en chips híbridos que mezclen silicio y componentes orgánicos para tareas muy específicas. Y verlo de forma masiva en ordenadores o móviles, bueno, eso es el largo plazo, y solo si se superan todos los desafíos de fabricación que hemos visto. Así que, para quien quiera el resumen del resumen, la idea clave es esta. Se ha usado la red de raíces de un hongo para crear un componente con memoria eléctrica. No es la RAM que tenemos en el ordenador, para nada, sino una puerta a una electrónica más sostenible y sobre todo a ordenadores que funcionen de forma más parecida al cerebro. El potencial es brutal, pero aún está en una fase muy inicial. Y terminamos con la pregunta que en realidad lo engloba todo, porque más allá de este componente en concreto, esta línea de investigación nos obliga a imaginar un futuro radicalmente distinto. Un futuro donde la biología y la tecnología se fusionan de verdad, de formas que ahora mismo apenas podemos empezar a comprender. ¿Será este el camino? Bueno, el tiempo lo dirá.